Damos comienzo a nuestra programación del día de hoy con la conferencia Uso de las tecnologías digitales en el entrenamiento técnico vocacional por parte del doctor Stephen McKee. Doctor Stephen McKee, presidente de World Didact Association, Asociación Internacional de la Industria de la Educación, y ha estado al servicio de la educación durante más de 65 años. World Didact es una red internacional de personas y organizaciones apasionadas que impulsan y armonizan el aprendizaje en todo el mundo, inspirando conexiones, mejorando metodologías y fomentando el desarrollo tecnológico para el avance de la educación a nivel mundial. Damos inicio. Bienvenido, doctor McKee. Dr. Stephen, I think your audio is mute. Can you check it out? Good afternoon, ladies and gentlemen. Buenos días, buenas tardes. There we go. I think we seem to be working now. Thank you very much for inviting me to be with you today. Muchas gracias por invitarme a estar el día de ustedes aquí con ustedes esta mañana. Estoy, a pesar de que he viajado, y bueno, hay un par de kilómetros de Singapur, más o menos 12 horas de diferencia. Para entonces hablarles sobre las técnicas en tecnología y hoy poder estar entonces el día de hoy con ustedes aquí en esta conferencia. Espero entonces en el futuro cercano que pueda venir y verlos en persona. Estuve en Latinoamérica. Bueno, al final del año pasado estuve también en Perú haciendo una corta visita. La próxima vez, entonces, definitivamente me gustaría poderlos ver en persona. El día de hoy vamos entonces a hablar sobre cómo la tecnología está transformando la educación y particularmente en la educación técnica vocacional. Este es un tema en el cual nosotros hemos gastado muchísimo tiempo en la discusión o discutiendo. En realidad se trata sobre los desarrollos de este campo que son maravillosos y que han crecido rápidamente, especialmente con el asunto del COVID-19 y con toda esta situación que se ha presentado alrededor de todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, introducción que se me ha hecho. Se mencionó previamente que soy el presidente de la educación global, World Didact, de Global Association, y tenemos diferentes asociados de más o menos 40 países en 5 diferentes continentes. Es un honor ser el presidente, el CEO, y poder estar aquí con mis pares. Particularmente es un desafío en el tiempo para poder trabajar en la educación este año, particularmente con los diferentes desafíos que estamos enfrentando al día de hoy, particularmente sobre la educación en diferentes países con diferentes economías. Imagínense ustedes que lo que tiene que hacer usted en Colombia es bastante similar a lo que se debe hacer en otros países con los cuales estamos trabajando, en otros países en los cuales estamos tomando acción para tratar de mantener a las escuelas abiertas. En algunos casos ellos simplemente han reducido el 50% de los estudiantes y otros países simplemente tienen a sus estudiantes completamente fuera de la escuela. Así que estos son algunos de los problemas que se presentan. Y bueno, tenemos entonces el aprendizaje, el e-learning y el aprendizaje a distancia. Algunas áreas lo están haciendo bastante bien y otras en realidad están lidiando con muchísimos problemas en la educación a distancia. Bueno, World Didact, la semana anterior estuvimos por más o menos 3 días en una conferencia de 3 días. Y nosotros tuvimos allí entonces maravillosos 3 días y presentaciones increíbles. Una de esas era de Stammer Stand sobre la tecnología y la ingeniería, matemáticas en la educación verde o Green Education fue otra área, y la inteligencia artificial también se trató, y el aprendizaje digital.
Usted puede revisar los links que tenemos aquí y puede ver las sesiones en las cuales nosotros estuvimos en línea, todavía están allí. Hay el live broadcast en YouTube, se pueden ver entonces los videos para que todos los puedan observar. Algo de lo que nos pudimos dar cuenta es la transformación en todo el mundo. Muchos de nosotros antes del COVID estábamos hablando ya sobre la transformación debido a la tecnología. También ahora hay transformación debido a las emergencias nacionales que tienen muchísimo que ver con los sistemas de salud, con la pandemia básicamente. Pero bueno, si quitamos de la ecuación el COVID, han habido muchísimos avances en tecnología sobre la educación inteligente, el Smart Education, pero ha sido bastante lento. Hemos estado muy conectados en todo esto por más o menos una década, utilizando la tecnología para poder aprender. Pero bueno, muchas personas hablan sobre las Smart Cities, Smart Hospital, carreteras inteligentes, hospitales inteligentes. Nosotros necesitamos pensar sobre la educación inteligente, sobre el Smart Education. Y bueno, creo que no se ha implementado tan rápido como podría haber sido. En muchos países el día de hoy están pensando o deseando que ellos hubieran activado su educación inteligente o Smart Education, porque podría haber ayudado en tiempos de emergencia como el que está presentándose ahora mismo con el COVID-19. Pero bueno, espero que esto es algo bueno que va a resultar después de la pandemia. Es un enfoque gigantesco sobre el aprendizaje digital. No usar entonces la información digital simplemente como una novedad, sino como un pilar sobre los sistemas de educación en diferentes áreas. Ciertamente, cuando usted está en la educación secundaria, entonces las universidades, los colegios deberían enseñar esto como un pilar importante. Trabajar en los laboratorios debería tener las mismas porciones que la educación que se dicta en estos sitios. Así que bueno, esto nos lleva rápidamente a mirar la nueva tecnología, nuevos trabajos, nuevas habilidades y nuevo aprendizaje. Muchas personas hablan entonces sobre cómo los mercados laborales están cambiando. Antes de la pandemia esto ya estaba ocurriendo. Durante la pandemia simplemente cambió sin reconocimiento. Hay segmentos completos de la industria como los hospitales, el turismo, las aerolíneas, entre otras, que completamente fueron devastados, con pérdidas gigantescas en los trabajos. La gente se pregunta entonces si esos sectores van a regresar a los niveles que tenían antes de la pandemia. Ustedes viven en un área donde el turismo es importante. Yo también vivo en un área donde el turismo también es muy, muy importante. Y tenemos una cantidad gigantesca de personas en todo el mundo que permanentemente están visitándonos. Así que esto se convierte en un problema para la educación, porque si nosotros tenemos pérdida de trabajos, particularmente la educación técnica, entonces organizaciones como el SENA, tenemos que volver a reentrenar a esas personas sobre cómo poder volver a trabajar, darles nuevas estrategias para poder volver a estos sectores. Con cualquier desastre o cualquier desafío que enfrentamos, algunas cosas van a desaparecer definitivamente y otros sectores y otras partes de la economía van a continuar en expansión. Así que necesitamos entonces trabajar con estas personas de las áreas que han caído a las áreas que están incrementando. La educación tiene un rol importante en esta parte. No se trata únicamente de entrenar a los jóvenes, sino también reeducar a las personas que ya estaban, hacían parte de la fuerza laboral. Siempre va a ser entonces un desafío. Bueno, las escuelas están cambiando, como hemos hablado. Nosotros hemos visto entonces que muchas cosas están pasando para hacer la transformación en las escuelas y estas son básicamente las precondiciones que están sucediendo y la receta que tenemos. Muchas escuelas están implementando educación más avanzada, plataformas de aprendizaje. Esas son cosas como sistemas de classrooms, entre otras. Contenido, se ha creado muchísimo contenido, se ha creado en 2D, en 3D, como nosotros le llamamos realidad virtual, realidad aumentada, realidad mezclada, conectividad, entre otras, con las escuelas, con
aprendizaje con la nube en este caso, y por supuesto esto también permite a la universidad, a las universidades y a las escuelas tener mejores resultados, y también pasamos de un sistema estático en la educación a un sistema mucho más dinámico. Esto es algo muy deseable, algo que se quiere hacer, porque el mundo se está moviendo bastante rápido. La educación necesita adaptarse rápidamente. En esta conferencia de DIDAC estuvimos hablando y hicimos una predicción. Me gustaría entonces repetir esa predicción. Se hizo una predicción entonces allí en la cual bueno, entonces se hizo una predicción sobre el futuro. En los siguientes 10 años vamos a ver entonces muchísimos cambios como en los últimos 100 años. Es importante entonces que la rata de cambio se ha acelerado rápidamente y no estamos transformando nuestro sistema de educación para poder alcanzar esos niveles de cambio. Esto va a ser entonces bastante difícil, va a ser otro desafío poder hacer esto. Pero si no cambiamos rápidamente, el mundo está cambiando demasiado rápido y entonces lo que va a pasar es que vamos a caer, vamos entonces a ver una cantidad de sistemas de aprendizaje en línea que no tienen nada que ver con la educación tradicional o con los sistemas clásicos, están avanzando bastante rápido. Es parte de nuestro trabajo en WorldIDA, con mi trabajo en el LabTech, que es crear estas herramientas que podrán entonces ayudar a los sistemas de educación alrededor del mundo para poder ajustarse y adaptarse rápidamente en frente a este cambio. Bueno, en LabTech nosotros somos una de las empresas líderes en todo el mundo en educación técnica vocacional. Podemos entonces combinar diferentes acercamientos, puntos de vista con habilidades para desarrollar habilidades para empleabilidad en nuestras bases. Son unas muy buenas bases, ¿no? Es un poco diferente a Colombia, donde trabajamos, nosotros nos conectamos con países desarrollados y como ustedes saben, entonces estas estaciones ayudan entonces a desarrollar la fuerza laboral, las habilidades. Tenemos entonces en Singapur, que es un país desarrollado, Malasia, que va a ser el próximo país desarrollado. Nosotros tenemos Filipinas, que sin discusión es uno de los países que está creado con mucho éxito, pues, trabajadores sobrecalificados que pueden salir inclusive del país. Y bueno, estos son trabajadores con un altísimo nivel de habilidades. Y luego, en el caso de Filipinas, ellos contribuyen con $30 millones en la economía. Es el segundo sector más grande de la economía y está dirigido por una organización muy similar como el SENA, se llama CESTA. Nosotros trabajamos de cerca con ellos, con CESTA, y nosotros les ayudamos entonces a hacer las prácticas. Nuestra filosofía es, nosotros hacemos que la tecnología sea visible, nosotros le enseñamos a través de los ojos. Cuando estamos trabajando en diferentes países, nosotros tratamos de hacerlo lo más fácil, lo más eficiente que sea posible para poder permitirle a los estudiantes y aprendices absorber la información sobre lo que está pasando con la tecnología, y hemos encontrado que el comentario o las técnicas que todo el mundo hace, cada persona hace, es que nosotros aprendemos y nunca perdemos eso. Aprendemos con nuestros ojos, nunca perdemos esa afinidad. En inglés nosotros tenemos un dicho, no sé si lo tenemos en español, y sí, claro que lo tenemos, que es: una imagen vale más que 1000 palabras. Interactuar entonces con imágenes vale más que 1000 palabras. Enseñar a través de la visualización es muy importante. Poder visualizar todos estos procesos. Nosotros tenemos entonces aquí 6 áreas diferentes que podemos ver aquí sobre la parte de automatización, electrónicos, la parte biomédica, tecnología de impresión, tecnología eléctrica y automotriz. Bueno, entonces yo vengo de Virginia, de Estados Unidos. Mi padre también era un educador.
De hecho, era el fundador de la institución o de la comunidad más grande en el norte de Virginia y ahora pues tiene 7 campus, más de 100.000 estudiantes. Esta es una escuela bastante grande. Sirve entonces a toda el área de Washington, D.C., el área metropolitana. Nuestro propósito, nosotros enseñamos o diseñamos sistemas de entrenamiento para universidades y escuelas técnicas. Nosotros trabajamos en más o menos 80 países y hemos desarrollado más o menos 1.000 sistemas de entrenamiento para mantener el área de tecnología que tenemos aquí, incluyendo la parte virtual o las técnicas virtual o la educación vocacional. Bueno, eso les da entonces una idea. En este mapa podemos ver dónde estamos, nuestros territorios. Tenemos entonces aquí hacemos muchísimo trabajo en África y recientemente hemos estado haciendo mucho trabajo en Latinoamérica. Es un placer entonces, por ende, estar aquí con ustedes. Este es un lugar que nos gustaría entonces estar con muchos más países. Estamos entonces haciendo un proceso de mercadeo. Y nos están ayudando entonces a hacer eso. Estamos a trabajar en Perú, en Ecuador, y estamos haciendo muchísimo trabajo en Perú. Hicimos un trabajo maravilloso en Argentina el año pasado y también hemos estado dando apoyo a las escuelas del SENA en el pasado, en Guayana. Entonces, damos entrenamiento en la parte de vehículos eléctricos en Barbados, donde estuvimos terminando entonces la última parte de la acomodación para el sector de entrenamiento en la parte del Caribe y, por supuesto, en la parte de Estados Unidos también trabajamos muy bien. Así que este video les va a dar entonces a ustedes una idea muy sencilla, muy breve de lo que LabTech hace y cómo luce el LabTech. Es bueno ver entonces este video y les vamos entonces a dar les va a dar una visualización de lo que nosotros hacemos en realidad. Así que estamos en una isla al lado de Singapur. Nosotros estamos en un área muy industrial, un área que no es libre de impuestos. Todos nuestros componentes vienen de todas partes del mundo. Así que estamos en una ubicación bastante especial. Estamos a un par de minutos de el terminal de contenedores más grande del mundo, el cual es en Singapur. Básicamente nosotros entonces estamos aquí en Singapur. Este mapa muestra entonces todos los países a los cuales nosotros le proveemos apoyo. Los puntos rojos son nuestras oficinas. Así que nosotros hacemos aprendizaje virtual y digital. Esto es bien importante porque nosotros podemos crear gráficas de alta calidad e ilustraciones en 3D y plataformas de juego que son interactivas. Esto es una nueva área en la cual hemos estado trabajando en este nivel de actividad por más o menos 17 años. Somos más los pioneros en el asunto de la 3D y objetos digitales. También utilizamos la realidad aumentada y la realidad virtual. Este es un área biomédica. Nosotros hacemos muchísimo trabajo en la parte biomédica para los sistemas de entrenamiento y capacitación, para enseñarles a los técnicos cómo hacer mantenimiento, por ejemplo, en el equipo de hospital. También entonces trabajamos entonces en la parte de refrigeración y aire acondicionado. Aquí nosotros entrenamos a las personas para la parte residencial, los sistemas comerciales relacionados con aire acondicionado. También tenemos entonces, cada año, por más o menos 10 años, hemos estado trabajando con Sanrivia y nosotros hacemos también entrenamiento en electrónico, cientos y cientos de tableros modulares en los diferentes niveles. Bueno, en la parte de computacional, nosotros tenemos diferentes sistemas para entrenar a nuestros técnicos sobre cómo reparar y cómo diagnosticar todo tipo de problemas en los sistemas y en las redes. Muchos de nuestros sistemas les enseñamos entonces cómo resolver problemas y hacer diagnóstico. Una parte muy importante, la parte automotriz. Somos bastante conocidos, particularmente por la tecnología japonesa, es una de nuestras especialidades. Y nosotros tenemos uno de los prácticas más reconocidas, equipos de práctica en la parte de entrenamiento automotriz. Bueno, energía renovable e impresión. Nosotros tenemos muchísimos niveles
de viento, eólico, biomás, hidroeléctrico, sistemas, entre otros, combustibles alternativos. Y también entonces sistemas en general. Así que tenemos un programa completo que entrena a las personas y sobre cómo diseñar e instalar y reparar este tipo de sistemas, lo cual es bastante importante. Esto va a cambiar nuestro mundo, espero, que la energía verde y, bueno, la tecnología eléctrica. Nosotros tenemos muchísimos sistemas aquí. Estoy feliz de poder decir que somos una de las compañías eléctricas más grandes. Es uno de nuestro asociado en tecnología. Nosotros trabajamos diseñando sistemas, códigos. Estos son... Bueno, tenemos una cantidad de sistemas, así que esto les muestra, les da una idea más o menos de lo que nosotros hacemos y simplemente para cubrir algunas de las partes automotrices, como un ejemplo, nosotros no tenemos obviamente tanto tiempo para hablar de todos los productos que tenemos aquí, pero me gustaría mostrarles un par de cosas. Bueno, esta es una sección, este es un motor híbrido de un Toyota. Ustedes pueden ver entonces que tiene iluminación hermosísima dentro. Y entonces lo que hace esta luz es señalar los aspectos más importantes. Estamos haciendo un proyecto en este momento para Toyota para poder crear un centro de exploración, un centro de aprendizaje para vehículos híbridos. Nosotros trabajamos entonces con la sección del nuevo Prius, que es un Toyota híbrido, y trabajamos en colaboración. Estamos haciendo todo el trabajo con sus ingenieros para poder ver esto. Y también estamos haciendo entonces animación y animaciones en 3D, gráficos en 3D, representaciones sobre lo que está sucediendo en un vehículo híbrido. Muchas de estas cosas van a estar disponibles en nuestro laboratorio y en nuestra academia van a estar disponibles. Estos son buenos ejemplos sobre cómo nosotros podemos trabajar de cerca con la tecnología y con la manufacturación y cómo podemos llevar esa información directamente en un formato que grupos como los aprendices del SENA o las universidades pueden utilizar y que pueden tener acceso a ellos. Bueno, ahora entonces llegamos a nuestro aprendizaje del siglo XXI utilizando la realidad y la educación vocacional técnica. Aquí es donde entonces está sucediendo el cambio en este momento. Vamos entonces a hablar sobre la perspectiva en general que se puede aplicar a cualquiera de sus escuelas o instituciones y también, por supuesto, voy a dar algunos ejemplos específicos sobre lo que estamos haciendo. Ustedes pueden darse cuenta entonces que esto está a la vanguardia. Sí, no significa que sea costoso, también está disponible al día de hoy para todos. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, esta es una buena tabla, lo hizo el Florida Center for Instructional Technology de la Universidad de South Florida. Bueno, esto muestra entonces diferentes niveles de adopción. Usted no tiene que empezar en el nivel más alto. Usted puede empezar, usted puede tener, por ejemplo, un acceso limitado a la tecnología y usted puede hacer un número de cosas importantes hasta que usted llegue a un nivel de transformación. Y hay diferentes herramientas que les permiten hacer. Por ejemplo, podemos hacer algunas cosas lineales que hacen algún impacto y que pueden impactar la educación. Puedes hacer algunas cosas que no se podían hacer antes. Y en la transformación, cuando llegamos a esta parte, a la inteligencia, por ejemplo, artificial, adaptar, el diferenciar, entonces esto en realidad nos va a dar importantes herramientas, poderosas herramientas para poder transformar la educación en una forma de que seamos mucho más eficientes y más económicos para las escuelas en general. Bueno, entonces aquí tenemos esta tabla, esto que nos muestra el trabajo de LabTech. Bueno, muchas veces la gente se confunde. Nosotros queremos hacer aprendizaje, así que ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Bueno, no necesariamente es muy difícil, pero tampoco es tan difícil.
Este tipo de marcos nos pueden ayudar entonces a visualizar las cosas que usted tiene que hacer y básicamente hay 3 elementos. Hay infraestructura, infoestructura y infocultura. No estoy seguro si pueden ser traducidos al español de la misma manera, pero creo que ustedes pueden ver los significados. Infraestructura son las cosas que muchas personas tienen. Necesitamos tener computadores, hardware. Necesitamos apoyo para migración, necesitamos conectividad, una banda ancha, necesitamos proveer internet a la escuela o para los estudiantes o los aprendices. Esas cosas competen en infraestructura. Algunos proyectos simplemente han cometido grandes errores y han tenido fallas porque dejan que la infraestructura mande por sí misma. Es como tener un martillo y querer construir una casa. Necesita los planos, necesita los materiales y necesita las habilidades. Ese es el equivalente a un martillo, entonces. La infrastructure es el equivalente a los materiales de construcción. Hablamos sobre las aplicaciones, sistemas, plataformas y cosas de este tipo. Y también entonces nos interesa el contenido, contenido digital. Les estaré compartiendo algo de esto y bueno, nuevos tipos de evaluación también son muy importantes. Así que estas son las herramientas que usted necesita tener. La segunda fase de muchos proyectos, esta es la última parte del crucigrama, es el infoculture, tal vez es la parte más importante de todo esto. Aquí es donde usted necesita adaptar su currícula para poder incluir aprendizaje digital como un pilar de su marco educacional, de forma tal que los instructores sepan dónde, cuándo y cómo utilizar el aprendizaje digital de manera efectiva. También necesita revisar sus políticas internas para asegurarse de que usted puede implementar este tipo de aprendizaje digital. Esto puede ser entonces, les puede, por ejemplo, permitir que las personas utilicen los celulares en el colegio. Sí, usen sus celulares, pero ¿cómo? ¿Cómo los van a usar? ¿Bajo qué circunstancias podrían usarlos? La capacidad para poder ayudar a los profesores e instructores a la transformación. Los profesores necesitan mucha transformación. Mis padres eran profesores y ellos me enseñaron algo. Si quieres cambiar la educación, el sistema de educación, usted necesita que los profesores estén contigo y ellos necesitan también cambiar y adaptarse. Así que necesitas entonces que ellos tengan las habilidades para poder hacer esto. Y el otro, pues, es el cambio en la administración, por supuesto. Bueno, ese es un buen marco para poder mirar esto con más detalle. Otra forma de mirar es el acercamiento holístico. Usted puede mirar entonces el aprendizaje o las plataformas digitales. Inclusive en el futuro usted va a poder ver que inclusive si las escuelas cambian van a estar haciendo facilitación. Este es un área bien interesante donde podemos mirar entonces cómo lucen las escuelas o van a lucir en el futuro. ¿Cómo van a ser las tiendas? Y el equipo dentro puede ser completamente cambiado, digitalizado. Y les puedo decir ahora, las tiendas en el futuro van a tener menos. Los talleres en el futuro van a tener menos equipo. Esa es la razón por la cual LabTech, o por qué tenemos entonces la iniciativa de hacer esto. Porque en el aprendizaje digital muchísimas compañías proveen contenido. Ellos muchas veces no entienden las habilidades. Así nosotros en LabTech diseñamos equipo físico y también diseñamos las estrategias. El desarrollo, entonces, es bien importante. Nosotros debemos proveer a los profesores con enseñanza y habilidades digitales en servicio y en preservicio. Esta es una tabla bien importante la que tenemos aquí. Es uno de nuestros modelos. Me gustaría compartirlo con ustedes, como las previas diapositivas que compartí, que son de mi propia creación. Lo que hacemos es que ponemos muchísimo entendimiento aquí. Necesitamos entender cómo las cosas van a pasar o tienen que pasar para que sean exitosas. Así que esto representa el proceso de aprendizaje. Empezamos aquí, nos movemos hacia el final del curso, pueda que sea un curso corto o largo, de 2 años, de 3 años, o un título. Usted quiere poner entonces sus habilidades aquí.
El área morada, entonces, que tenemos aquí, eso es el aprendizaje digital. Puede ser simulaciones, virtual, realidad aumentada, animaciones en 2D, simulaciones, animaciones en 3D. Bueno, ellos van a estar aquí, va a reemplazar entonces parte de la porción de teoría, así que los profesores tienen que hacer, pueden hacer cosas mucho más importantes con el tiempo. Y bueno, vamos a hablar de esto eventualmente, pero tiene que mezclarse entonces con el entrenamiento manual. Los estudiantes van a empezar aquí y luego van a empezar a recibir entrenamiento y luego van a tener entonces más entrenamiento en habilidades y van a ir entre un lado y el otro. Por eso es importante entonces tener un entendimiento completamente sobre todo el proceso, porque si solamente estás haciendo uno o el otro, entonces no encajan muy bien. Y aquí es donde LabTech, una de nuestras fortalezas es mirar estos procesos y asegurarnos de que se llegue a un resultado en una manera satisfactoria. Este es un área bien interesante para nosotros para poder trabajar. Ustedes pueden ver aquí, entonces, en esta, el progreso. Los estudiantes empiezan con cero conocimiento, aprenden la parte digital y luego pasamos entonces a las unidades de simulación y eventualmente vamos entonces a poner las manos directamente para poder ver las habilidades, porque si simplemente vas a ser como un técnico automotriz, tienes que ser capaz de maniobrar con las herramientas de manera, sí, con el destornillador, pero también tienes que saber manejar el equipo de diagnóstico. Pero usted también necesita saber cómo y por qué utilizarlos. Así que no es simplemente importante solo enseñarle a alguien a hacer algo, necesitan saber por qué y las razones detrás de todo esto. Ese siempre ha sido el desafío de la educación técnica vocacional, en la cual muchos de nuestros estudiantes muchas veces son débiles o muchas veces no llegan a entender entonces la ingeniería y la tecnología, o sea que se pierde cierto segmento. Tal vez ellos no entiendan completamente, por ejemplo, los detalles y si nosotros podemos fortalecerlos desde el principio, entonces vamos a tener mejores estudiantes eventualmente y ustedes van a ver entonces cómo esto sucede aquí. Así que bueno, aquí es donde nosotros decimos que la educación técnica vocacional es posible. Esta es una foto de un motor híbrido. En realidad, no es una foto, es una renderización digital que nosotros hemos hecho en las últimas. Podemos ver entonces hasta la última tuerca aquí y pueden ver que es maravilloso el diseño. Vemos y podemos mostrarle a los estudiantes la interacción de la tecnología en una forma que tal vez no se puede hacer si usted tiene un libro o inclusive se muestra un video. O si tenemos entonces nuestras manos puestas sobre el equipo físico, no vamos a poder mostrar este tipo de detalle. Es como tener una visión de rayos X y poder ver entonces cómo la tecnología funciona. Cuando usted tiene, por ejemplo, todo esto en su pantalla y usted puede ver este tipo de mecanismo, usted puede alcanzar unos niveles y conocimiento importante. Y puedes ver lo que estás aprendiendo. Así que cuando vas al laboratorio, entonces vas a estar mucho más preparado y vas a poder entender lo que está sucediendo. Este es un clip que muestra entonces nuestra animación. Aquí tenemos entonces las instrucciones completas aquí en el lado izquierdo y a propósito, nosotros estamos haciendo traducciones de muchísimo de nuestro contenido en línea, de forma tal que todo esto puede llegar en diferentes idiomas a diferentes sitios y por supuesto va a estar en español. Así que este es un motor híbrido o podemos tener acceso y podemos ver entonces las cosas cuando inician, qué partes se están moviendo pronto, de primero, cuándo se mueve el motor, cuándo empieza el motor a empezar a generar energía diferente al generador número 2, cuál es el propósito, por qué hay dos motores eléctricos allí, cómo en realidad ellos funcionan en conexión. Al hacer este tipo de interactividad o esta simulación, los estudiantes pueden verlo en una forma en la cual de otra forma sería completamente imposible. Y esto muestra entonces la claridad, muestra entonces un entendimiento. Con este entendimiento usted puede construir tener mejores técnicos o tecnólogos. Esto es importante. Este tipo de contenido puede ser descargado como demostraciones para los profesores. Pueden simplemente mostrar la demostración a la clase
donde se puede alcanzar cierto nivel de entendimiento, pero por supuesto es más poderoso cuando se los das y se los pones en sus propias manos, donde ellos pueden interactuar básicamente, hacer las evaluaciones y en realidad puedes medir el progreso con su propio entendimiento, y eso puede pasar en clases móviles donde llevamos entonces los laboratorios dentro de las clases o viceversa, y no simplemente una clase de computación. Los llevamos a los laboratorios en estas unidades portátiles, como vemos en pantalla. También ustedes pueden conectar sus escuelas, pueden proveer entonces, tienes diferentes escuelas, por ejemplo, modernas, que tienen unos laboratorios muy completos, y tal vez puedes tener unas escuelas satélites. Y por supuesto, entonces se conectan a través de los sistemas de la nube. Este tipo de contenidos pueden ser mapeados o agregados a currículos que ya existen, tecnología, 3D, gaming, funciona en diferentes dispositivos y tiene muchísimas plataformas en las cuales se puede aplicar. Aquí tenemos algunas fotos de las animaciones y cosas como las que nosotros tenemos en este momento. Y bueno, los beneficios. Utilizar este tipo de acercamiento puede reducir los costos. Por ejemplo, en el SENA puede reducir mucho los costos operacionales y los costos de desarrollo de manera significativa, inclusive hasta 3/4 o hasta un 50%. Nosotros decimos que cada dólar o cada peso, en este caso, que se coloque en el aprendizaje digital es equivalente a $10 colocados en ladrillos y mortero, modelos tradicionales. Entonces es bien importante y es mucho más rápido, por supuesto, la implementación, el tiempo de implementación y el apoyo a los profesores se incrementa. Los estudiantes entonces pueden ir a los laboratorios porque les toma mucho menos tiempo ir a los laboratorios. Es una forma bastante fácil de tener todos los currículos actualizados, tener nuevas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes módulos en la parte automotriz para, por ejemplo, los vehículos eléctricos e híbridos, y tal vez usted no enseñe sobre esto, pero toda la teoría ya está allí cargada y está disponible. Así que definitivamente ayuda a las escuelas a mantenerse completamente actualizadas. Es maravilloso entonces para monitorear el desempeño de todos los estudiantes en una forma en la cual puede entonces conducir de una manera mejor, y los resultados entonces son maravillosos. Bueno, este es un diagrama bastante importante que muestra por qué tiene un impacto tan grande tradicionalmente en la educación vocacional. Nosotros tenemos dos elementos principales. Nosotros enseñamos la teoría y nosotros enseñamos pues con manos a la obra. Entonces, permanentemente esta pirámide muestra o fue creada básicamente para la educación técnica vocacional. Tenemos 7 áreas diferentes que pasan por la lectura, la parte audiovisual, demostración, discusión, práctica, el hacer, el quehacer y la enseñanza. Bueno, y estos son los grados de retención. Entonces empezamos del 5%, que es muy bajo, hasta el 90% cuando usted enseña. Así que una de las razones por la cual la enseñanza muchas veces es ineficiente es porque usted puede tomar algunas notas y toman notas, pero pues muchas veces la atención se va. Entra y sale rápidamente. Eso es lo que pasa. Si la lectura es mejor, pues si es el 10%, usted puede mirar entonces a los libros, leerlos de nuevo. La parte audiovisual es maravillosa porque usted puede verlo, a la gente le gusta, pero cuando usted entra en la parte interactiva, en las áreas interactivas, la retención, la rata de retención sube. Esa es la razón por la cual la interacción es tan importante. ¿Y por qué nosotros utilizamos la tecnología de la gamificación? Esa es la forma en la cual a los estudiantes les gusta. Ellos siempre quieren jugar. Asegúrese entonces de que le guste lo que está haciendo, y la educación y la enseñanza tiene que ser interesante, divertida, no debe ser aburrida. Y al usar esta nueva tecnología, los estudiantes entonces pueden aprender mucho más, pueden gastar mucho más tiempo, les encanta. Si los profesores, instructores pasan la mitad del tiempo simplemente enseñando teoría, entonces podríamos reemplazar esto con el aprendizaje digital, y esto le va a liberar tiempo a los profesores. Podemos bajar aquí, van a pasar mucho más tiempo mentoreando a los estudiantes y sus prácticas. Aquí es donde los profesores son mucho más efectivos y pueden entonces desarrollar esas habilidades para desarrollar con manos a la obra. Al mismo tiempo, entonces vamos a
estar cambiando el nivel de comprensión de un nivel bastante bajo de comprensión hasta un nivel altísimo de comprensión. Pero bueno, no estamos satisfechos con este nivel de retención. Nosotros queremos tener 100%, no queremos 75%. Queremos luchar hasta llegar a un 100% de retención. Porque educación técnica vocacional es una competencia y si usted obtiene un 90%, por ejemplo, en un examen de historia, bueno, todo el mundo está feliz con un 90, su profesor está feliz, sus padres van a estar contentos porque tuviste un 90 de 1 a 100. Pero si usted trata de, por ejemplo, colocar una transmisión y usted solo sabe el 90% y está colocando la transmisión de un automóvil, entonces vas a fallar. Si la competencia no está en el 100% y vas a colocar una transmisión en un automóvil, vas a fallar. Es muy difícil. Si estás desarrollando estudiantes que simplemente pasen con un 75%, eso pasa que la industria entonces dicen que no están listos, que no son confiables, y eso siempre ha sido un problema en muchos países alrededor de todo el mundo por tener estos niveles tan bajos. Por ejemplo, un 75% de estudiantes que salen en un promedio, la industria piensa que no es suficiente, necesitamos llegar al 100%. Una de las formas en las cuales nosotros podemos hacer eso es tener diferentes formas de evaluación. Cuando nosotros estamos trabajando con diferentes estudiantes en un ambiente de gamificación, entonces podemos ver si los estudiantes saben o no. Podemos entonces identificar lo que él no sabe y podemos gastar o pasar cierto tiempo hasta que él logre entender finalmente. Podemos hacer esto en un ambiente digital. Y va a ser entonces muy difícil para los profesores o instructores hacerlo con clases gigantescas porque no va a tener suficiente tiempo, pero si construimos un sistema digital, entonces este va a ser un buen uso del aprendizaje digital y podemos acelerarlo entonces. Nosotros hacemos esto entonces con teorías, con videos, con interacción, componentes, simulaciones, evaluaciones interactivas. Utilizamos todas estas herramientas y muchas de ellas las desarrollamos entonces si requieren reforzar. Podemos entonces separar cosas, podemos colocarlas juntas, podemos hacer simulaciones operativas, podemos entonces conectarlas, interconectarlas y hacer traslapes entre esto de manera operacional para poder entender a los estudiantes aquí. Hemos estado haciendo esto por más o menos 7 años en diferentes escuelas por todo el mundo, pero básicamente hemos estado trabajando offline. Este año estamos apuntando a trabajar con un reformateo y se va a hacer lanzado el próximo año con un formato en línea, perdón. Y con todo este formato en línea se va a lanzar el próximo año de todo el formato al que podamos entonces testear y revisar. Hemos hecho esto durante los últimos 4 o 5 meses. Utilizamos entonces más o menos, lo hemos hecho más o menos en 140 países. Bueno, tenemos algunas personas de Colombia también. Hay muchísimas partes de Latinoamérica. Bueno, y no de Venezuela, desafortunadamente. El área grande es que, bueno, allí no se está haciendo, ya hay otras áreas en las cuales tenemos un par de estudiantes, más o menos 25,000. Bueno, esto puede ser utilizado por estudiantes, por las industrias, puede ser utilizado por los adultos para aprendizaje a largo plazo, o los profesores pueden actualizarse en nuevas tecnologías, como por ejemplo los vehículos híbridos. Y tal vez entonces has estado enseñando por 10 o 20 años, entonces tal vez te gustaría hablar sobre tu conocimiento, pero para la industria se puede subir las habilidades para la industria. Bueno, en la academia, entonces nosotros tenemos más o menos 75% de estudiantes, pero entre 10 o 12% de instructores y simplemente quieren actualizarse a sí mismos y porque están trabajando ya en la industria. Así que de esto, de más o menos 25,000 estudiantes, hemos estado viendo diferentes puntajes y resultados. Y en realidad esto ha sido hecho por algunos profesores en la parte automotriz. Nosotros tenemos unos cursos mixtos con niveles altísimos en la parte automotriz y se revisan los resultados de un curso, por ejemplo, de 2 semanas bastante intensivo. Y en realidad este fue un curso mixto, el cual tenía pues a la parte virtual y la parte física. Hicimos una preevaluación en Indonesia para los profesores y aquí tenemos entonces para profesores de entre 10 o 20 años de servicio y encontramos que su conocimiento sobre las nuevas partes de la tecnología automotriz no era tan buena como usted quisiera, más o menos el 43% no nos sorprendía muchísimo.
Pero bueno, después de 2 semanas de tener este curso intenso, tuvimos un promedio de 94.5%. Esto es un 51% de incremento en 2 semanas de su conocimiento previo. Y bueno, entonces hizo que su nivel subiera muchísimo y se actualizara. Así que este es un incremento gigantesco solamente en 2 semanas en un grupo de profesores que simplemente sabían, pero querían llevar rápidamente al 100%. Y bueno, aquí tenemos para los estudiantes. Nosotros tenemos 3 diferentes áreas de HVAC, la parte eléctrica, y bueno, vemos entonces información muy parecida, empiezan en un promedio de 40-50% de entendimiento. Todos los estudiantes entonces van a estar en todas estas áreas practicando y los profesores, por supuesto, van a estar allí también. Así que es un poco más alto. Ellos no empiezan en 0 de conocimiento, eso se muestra en el examen previo, como lo vimos en los profesores, pero después de cierto tiempo el promedio empieza a subir hasta 93%, como podemos ver aquí. Así que esto no es algo revolucionario. 93% no es su mejor puntaje. Este es un promedio entre todos esos miles y miles de usuarios. Así que el promedio está obteniendo 93% en el entendimiento y en la retención de la tecnología. Así que esto es muy, muy interesante y bueno, me gustaría compartir esto con ustedes. Esta es la razón por la cual muestra el poder de cómo usted puede medir el impacto. Estamos utilizando este tipo de métrica para poder mejorar nuestros sistemas y para poder tratar de estar tan cerca del 100%. Estamos muy cerca. De hecho, estamos muy, muy cerca del 100%. Y este muestra el nivel de conectividad de las personas y que no es tan difícil, de hecho, entonces, hacer que los participantes les gusten este tipo de cosas. Bueno, eso nos lleva a algunas cosas, a las posibilidades que tenemos, no simplemente de utilizar esto durante la pandemia también. Podemos entonces tener este tipo de educación, podemos tener mejores estudiantes, mejores aprendices y lo podemos hacer de una manera bastante rápida, con menos costo, por supuesto. Así que este tipo de herramientas se pueden utilizar, es un buen momento para hacerlo. Tenemos una buena razón sobre la pandemia, por ejemplo, que está generando muchísima presión para que vayamos de manera digital, pero a largo plazo nos puede ayudar muchísimo a hacer que la educación sea mejor para todos nosotros y para los estudiantes. Y bueno, entonces nos encantaría continuar con esta discusión con todos ustedes, poder trabajar juntos y poder ver cómo este tipo de cosas pueden ser completamente adaptadas. Estamos abiertos a una lluvia de ideas con ustedes sobre sus necesidades, sobre su entendimiento, los desafíos que ustedes pueden llegar a tener. Así que podemos entonces abrir el diálogo para ustedes si ustedes quieren compartir. Si tienen alguna pregunta específica, bueno, yo estaré feliz entonces de contestar. Así que bueno, muchísimas gracias. Estaré feliz de recibir sus preguntas. Y bueno, tal vez ustedes están haciendo algunas cosas. Me gustaría saber algunas de las iniciativas que ustedes tienen, cómo está funcionando para ustedes en este momento, en sus instituciones, con el aprendizaje digital. Bueno, ¿qué están haciendo exactamente ahora mismo o qué les gustaría hacer al respecto? Comentarios generales, me pueden contar, discusión en general, por ejemplo, de cualquier persona que ustedes tengan aquí. All right, good morning. We have like 4 or 5 questions for you. Can you hear me? I can indeed, very clear. Okay, I'm going to read first the question in Spanish for the audience to understand, and I will read the question for you in English. Is that all right? That would be fine. Perfect. Thank you. Okay, perfect. Question number 1. Oh my God, the questions are not... Okay. Thank you.
¿Cómo utilizar las nuevas tecnologías en un lugar como Vaupés, Bichada, Amazonas, Guainía, Chocó, Litoral del Pacífico en el desarrollo vocacional y productivo del país? I will have to clarify this question a little bit for you. Okay, the question is how to use the new technologies in places like Vaupés, Bichada, Amazonas, Guainía, Chocó. I would like to clarify it, that these are places that are really, really far away from the center area of the country, where maybe the connectivity is not so good, where maybe there are not many resources. In the vocational development and productive development of the country. Is the question clear for you, Mr.? Yes, it is. Very clear. And this is a very good question too. Esta es una pregunta muy buena, por supuesto. Nosotros entonces hemos pensado mucho sobre este tipo de cosas. Es una pregunta muy difícil. Porque, por supuesto, hay muchas personas que no tienen muy buenas respuestas para esto, pero bueno, aquí es donde la parte digital puede hacer un verdadero impacto, yo diría. Hay dos aspectos aquí, así que, por ejemplo, estos sistemas, como les estuve mostrando previamente, pueden funcionar en un teléfono móvil, así que si los estudiantes tienen simplemente una conexión de 4G, entonces es suficientemente buena para acceder a estos niveles de contenido que les estuve mostrando. Se puede utilizar en un teléfono móvil. Nosotros diseñamos entonces tecnologías para los teléfonos móviles, o también se puede utilizar, por ejemplo, una tablet. O también entonces en un laptop. En esos lugares remotos donde se tiene tecnología 4G es posible. Pero cada estudiante va a necesitar entonces esa capacidad. Aquí es donde entonces se complica un poco el asunto, porque estamos trabajando en nuevas soluciones. Típicamente, en nuestro contenido se ha desarrollado para algunas escuelas fuera de línea, offline, donde las escuelas tienen alguna, por ejemplo, un router, y entonces pueden tener una red local, por ejemplo, donde hay, por ejemplo, un cable o hay una red. Nosotros estamos planeando nuevos formatos automáticos para partes remotas, por ejemplo, en Indonesia, y hemos estado discutiendo sobre cómo hacerlo también en Pakistán. En Indonesia es un área bastante remota y hace que realmente sus áreas luzcan como centros urbanos, ¿sí? Porque son bastante remotos. Hay una parte que se llama Sunda. Es un área bastante remota, así que estamos trabajando, y usted debe, por ejemplo, Don Bosco, seguramente ustedes están familiarizados. Yes, we are. Están familiarizados entonces con la educación de Don Bosco. Nosotros tenemos una buena relación. Estamos trabajando con ellos en África, en India, y bueno, esto es lo que hace Don Bosco. Nosotros estamos haciendo el piloto de una nueva versión, entonces, para poder combinar entonces la educación online y offline. Ellos ponen un servidor que no cuesta mucho, lo ponen en la escuela y pueden cargar todo el contenido allí, y entonces ellos lo que hacen es que tienen un laboratorio, pueden utilizar, pueden tener acceso, pero lo que vamos a hacer es tener una, por ejemplo, traducción automática que funciona como la traducción que tenemos el día de hoy, pero simplemente da entonces renderización y traducciones de muchos de los materiales. En ese caso, entonces ellos van a poder tener la traducción en el lenguaje nativo, español, o bueno, en diferentes idiomas, y por supuesto entonces se puede traducir en tiempo real para los estudiantes. Este es un nivel bastante justo que se puede utilizar con una conexión normal. Probablemente más o menos en 2 meses vamos a tener este trabajo, y esta por supuesto provee otra opción. Así que en resumen, el contenido puede ser colocado en esos centros offline, fuera de línea. Los estudiantes pueden acceder si tienen una conexión 4G o en la escuela. Y por supuesto hay una forma híbrida de trabajar con contenido offline, utilizando la traducción en las diferentes locaciones. Nosotros queremos asegurarnos entonces de que tenemos buenas soluciones para lugares remotos, porque estas son las partes más lejanas para poder enseñar la educación técnica, y generalmente los lugares remotos, yo he estado en muchos de ellos, y ellos son en realidad los que reciben muy poca información. Ellos son los que necesitan más ayuda. Lugares como los mencionados aquí, ¿dónde podemos hacer esto? Nosotros encontramos personas en esas ubicaciones que responden bastante bien, porque, digámoslo así, tienen hambre de aprendizaje, porque quieren aprender. Nos encantaría entonces desarrollar muchísimos programas en estas áreas. Thank you, sir. We're going to move to the question number 2. I'm going to read in Spanish first. Pregunta número 2.
¿Cuál estrategia se plantea para aquellas formaciones técnicas como las agropecuarias? Okay, here's the question for you. So what is the strategy that you propose for those vocational technical education, especially in the agropecuary or in the farming operation or agricultural activity? Is that clear for you? Yes, yes, it is. Thank you, sir. Thank you. This is a very important area. Bueno, es un área muy importante, el área agropecuaria. En realidad no está, es un área principal y digamos en la tecnología que nosotros cubrimos, y sí, por supuesto, nosotros cubrimos unas áreas gigantescas en tecnología, pero nos estamos entonces conectando mucho más en la tecnología de agro y en las escuelas agro, es particularmente en los procesos de alimenticios, centros alimenticios y la tecnología que está detrás de los centros de tecnología para poder enseñarle a las personas cómo poder hacer el mantenimiento a esta infraestructura de la maquinaria. Tenemos programas entonces que ayudan a la preparación, pero nos gustaría, nosotros hemos discutido esto, por favor créame, y estamos pensando sobre lanzar una iniciativa en el sector de la agricultura o agropecuaria, porque sabemos que las personas preguntan al respecto, particularmente en África. Creo que es importante que no debemos ignorarlo. No he visto a nadie en este momento ver en este área con un nivel de contenido como el que nosotros estamos haciendo, pero esto se necesita hacer. Este puede ser un trabajo cooperativo, un programa cooperativo que podríamos entonces hacer de manera junta. Podemos ver su currícula y ver qué iniciativas, si nos gustaría hacer, tener la iniciativa para este programa. Muchas gracias. Thank you very much. We're going to move to question number three. Con la pandemia, ¿cómo están manejando los espacios de formación para poder acceder a esa tecnología? Here's the question for you. Through the pandemic or with the pandemic, how are you managing the spaces for training in order to access to the technology? Is that clear? Yes, it is. Thank you. Es una muy buena pregunta y precisamente en este momento. Bueno, me gustaría hacer primero entonces una pregunta, una clarificación. ¿Cuáles son las políticas que tienen las escuelas en este momento? ¿Cuál es la regulación sobre las escuelas en Colombia? Could you answer that for me? I don't know if I'm allowed to answer. I'm only here to translate. I don't know if somebody else wants to answer. I see. Okay. We'll set that one aside. I wasn't sure. All right. Sorry about that. Bueno, entonces, estamos trabajando entonces con algunos países y vemos diferentes cosas. Algunos países están cerrados todavía con el asunto de la pandemia, no están abriendo las escuelas aún y van a abrir el próximo año. Eso significa entonces que están ansiosos de tener entonces la tecnología disponible, pero inclusive nuestro contenido no cubre todo. Recuerden que nuestro contenido no cubre todo. Está creciendo rápidamente, por supuesto, se está construyendo rápidamente, pero pues nadie tenía un plan específico para la pandemia. Nadie sabía que iba a llegar. Así que lo que hemos visto en muchos países o que muchos países hacen o están haciendo, creo que no es una mala idea. Ellos tienen algún tipo de rotación con los estudiantes, por ejemplo, 50%. Ellos limitan el número de estudiantes que van a los laboratorios a un 50% de las capacidades. Así que si ellos tienen, por ejemplo, 30 estudiantes, ahora solo le permiten a 15 estudiantes, los dividen. Ellos están haciendo el distanciamiento social, también están haciendo los escritorios separados, las sillas están separados los estudiantes, utilizan máscaras para poder acceder a los espacios de formación. Hay un número de escuelas, Maudacia, que se está haciendo algo parecido. Así que ellos tienen a los estudiantes, van, por ejemplo, 2 días a la semana, 2 días y medio a la semana. Así que los estudiantes van y vuelven. Por ejemplo, van el lunes y luego vuelven el jueves y tal vez volverán el próximo miércoles y luego va a haber otro grupo que iría el viernes y otros días así. Eso básicamente esa es la forma en la cual están haciendo la división para poder acceder a los espacios. Por supuesto, esto es un desafío para todos. Nosotros tenemos a los estudiantes pasando menos tiempo en los talleres, solamente el 50% del tiempo. Si usted tiene un área complementaria, un aprendizaje de un programa digital, entonces usted los puede preparar
para que vayan a las escuelas. Nosotros sabemos entonces que si los estudiantes se preparan de una buena manera y con diferentes actividades, ellos pueden trabajar muchas veces inclusive más rápido, el doble. Ellos saben lo que están haciendo y necesitan entonces saber exactamente lo que tienen que hacer. Así que esta es una buena forma en la cual el aprendizaje digital, el aprendizaje en línea puede complementar los días que no están en la escuela. Se pueden entonces preparar para los siguientes días. Es una buena herramienta. El 50% no es una mala solución para los países. Espero que eso responda a sus preguntas. Thank you very much. Do you still want somebody to answer your question? I can ask here. I would not mind. I would love to hear the answer to that. Yes. Ok, alguien de la organización, por favor. El ponente está interesado en saber precisamente cómo se están manejando los espacios de formación, si le podemos contar un poco sobre la alternancia, sobre la rotación de estudiantes. Es una respuesta parecida a la que él dio, pero le gustaría escuchar el caso de Colombia. Si alguien, por favor, quiere tomar la palabra. Un segundo, Felipe. Gracias. Okay, in the meantime, I believe we can continue with question number 4. Sure. Okay, question number 4. I'm going to read it in Spanish first. Para la enseñanza de procesos mecanizados por arranque de Viruta, ¿qué estrategias pedagógicas y herramientas didácticas do you use? This is a really complicated question for me, even for me. Okay, something like for the training or for the teaching processes of mechanisms of ignition mechanisms or starting mechanisms, what kind of strategies can you use, or what kind of didactics or dynamic tools you can use? It's a really complex question. Right. Well, we look at this actually. Bueno, nosotros vemos esta parte también. Y sí, claro, por supuesto, voy a dar una respuesta bastante corta y porque podríamos discutir sobre esto todo el día. Este tipo de herramientas, cuando estás trabajando entonces de manera digital, te permiten cambiar la forma en cual los acercamientos pedagógicos o cómo se pueden utilizar. Este tipo de cambios, bueno, algo importante aquí es cuando empezamos a hablar sobre el aprendizaje mixto, hay una transición en la cual no se puede replicar todo el aprendizaje en línea, pero para poder desarrollar entonces materiales que les permitan a los estudiantes aprender por sí mismos y hacer que los estudiantes sean mucho más centrados y estén mucho más centrados, o que la educación esté más centrada en el estudiante y en el aprendiz y no necesariamente en el instructor, para poder entonces tener unos modelos más centrados en el estudiante. Esto ha sido expresado en la pedagogía. En inglés nosotros le llamamos pedagogía, pero en realidad nosotros le llamamos andragogía, y la diferencia entre pedagogía y andragogía es la andragogía está más autodirigida al propio ritmo de la persona, porque la persona toma responsabilidad en su propio aprendizaje. Así que nosotros entonces podemos gastar cierto tiempo enseñando la pedagogía y entendiendo que la pedagogía se va a convertir en andragogía para que la clase esté mucho más centrada. Hay una tercera que está saliendo al día de hoy y la encuentro fabulosa, se llama Hube. Usted puede mirar entonces en Google Doc y creo que la va a encontrar bastante interesante si no está familiarizado con ella, y si lo está, bueno, usted está haciéndolo muy bien. Hudagogy es muy parecido a la andragogía. De nuevo, está centrado en el propio diseño, usted se tiene que dar cuenta de cómo quiere usted aprender, dónde le gustaría aprender, cuándo le gustaría aprender. Yo puedo resumir esto entonces diciendo que es un aprendizaje justo a tiempo. Se puede entonces desarrollar o mostrar entonces que nosotros todavía podemos
tener un formato lineal para los estudiantes, por supuesto. Los ejemplos que les he dado previamente todos tenían un formato lineal. Usted tiene que empezar y al final entonces debe haber existido una forma en la cual usted pueda llegar allí. Nosotros organizamos entonces la educación y les enseñamos a los profesores cómo enseñar. El profesor hace un plan de clase y generalmente el plan de clase o la guía de aprendizaje es muy lineal, es para ver, para hacer, para entender, de forma tal que usted pueda ver dónde se comienza y dónde se termina. Y hacemos esto porque es la forma más fácil de hacer aprendizaje en grupo y las clases están basadas en aprendizaje grupal. Nosotros también entonces clasificamos a los niños por edades, pero bueno, también hay muchas razones por las cuales debería ser un poco más flexible de lo que es, porque los estudiantes tienen diferentes ratas de aprendizajes, velocidades de aprendizajes. Nosotros hacemos entonces que el aprendizaje digital rompa todas estas barreras y una de las primeras barreras o las formas en las que podemos hacer esto es hacer aprendizaje no lineal, aprendizaje que tiene diferentes caminos. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una reunión con los ministerios y pudimos entonces ver allí todos los avances en 10 diferentes partes del sur de Asia, como nosotros le llamamos, o bueno, puede pasar entonces lo mismo en Latinoamérica. Entonces, esta persona tenía en este aprendizaje que es lineal, que se convierta en un aprendizaje múltiple que no sea lineal. Por eso es que nosotros utilizamos la gamificación en nuestra tecnología para poder diseñar nuestro contenido. Si usted puede empezar aquí y dependiendo sus preferencias y dependiendo lo que usted sabe y lo que no sabe, usted puede saltar de aquí a acá o puede ir del punto A al punto B, al punto C, no importa, puede inclusive volver al punto, no tiene que estar siempre progresando, puede inclusive ir hacia atrás. Eventualmente usted va a alcanzar la meta, así que no hay solo un camino para alcanzar esa meta. Los caminos son determinados por sus preferencias y lo que funcione mejor para usted. Cuando usted hace este tipo de aprendizaje o enseñanza, el aprendizaje cambia. Se convierte en algo más divertido para el observador práctico, para el aprendiz. Y, por supuesto, el estudiante puede decidir de alguna forma su velocidad, puede ir más rápido o puede ir volando, puede ir rápido. Así que esto es algo bien importante, se está convirtiendo en un aprendizaje que nosotros le llamamos justo a tiempo. Cuando llegamos a ese punto, nosotros entonces vamos a ver muchísimos cambios que pueden ocurrir si nosotros queremos que ocurran. Ahí es donde nosotros necesitamos pensar. ¿Cómo queremos entonces hacer estos cambios en el futuro y qué tipo de herramientas necesitamos utilizar? Y bueno, este es el cambio que queremos apretar, pero sí, por supuesto, esto abre muchísimas posibilidades que yo puedo ver. Las escuelas muchas veces no tienen clases de inglés, clases de historia o tecnología automotriz, simplemente tienen la clase de automotriz y la gente puede entrar, pueden aprender exactamente lo que quieran a su propio ritmo, pueden entrar al taller, trabajar en su porción, así que las clases no necesitan tener la misma instrucción para todos. Estas plataformas les pueden permitir a los profesores trabajar con estudiantes de manera individual y los estudiantes pueden obtener lo que quieren, pueden reforzar en la habilidad que ellos quieren. A esto es lo que nosotros le llamamos educación con salida abierta y entrada abierta. Esto puede ser absolutamente posible, adaptado de manera individual a los estudiantes. Se puede diferenciar diferentes comportamientos, diferentes conocimientos que los estudiantes pueden tener, el reconocimiento de sus aprendizajes previos. Aparentemente son cosas muy difíciles de hacer en nuestra educación actual, pero se desea porque son buenas prácticas de aprendizaje. A través de estas herramientas, entonces, podemos hacer que esto sea posible. Y el aprendizaje puede lucir bastante diferente en los siguientes 10 o 15 años. Espero haber podido contestar a la pregunta. Sí, por supuesto, me gustaría contestar esto, pero bueno, es un tema bastante interesante y se puede convertir en debate, podemos discutir entonces con otras personas en todo el mundo y con miembros de World Didact. Todos necesitamos entonces mirar entonces este camino junto para poder determinar hacia dónde queremos ir para el sistema de educación y también entonces cómo queremos ser como personas, dónde queremos estar, a dónde o cómo
Queremos que las personas construyan sus propios desafíos y habilidades. Esto es algo bien importante que no podemos olvidar sobre la educación para los estudiantes y en este caso nuestros aprendices y para las educaciones y las instituciones. Gracias. Thank you, sir. Thank you, sir. Let's go to question number 5. I'm going to read it in Spanish first. ¿Sabe qué tan rezagados estamos en América Latina con respecto al desarrollo que ustedes han realizado en Malasia, Filipinas, Indonesia y otros países? Okay, so in question number 5, the student, he wants to know how late or delay we are comparing. I mean, here in Latin America, comparing with the other countries where you've been working, Malaysia, Philippines, Indonesia, and some other Asian countries. So how delayed we are. Is that clear? What are you? How late? I mean, yes. In doing this. Yep. Yeah. Let's see. How should I answer this? Yeah, it seems that we're fall behind. Late. If you don't start, you're too late. Bueno, entonces yo pienso que no es tan tarde, que no estamos tan rezagados, así que creo que no sé exactamente dónde Colombia está exactamente en este momento. Esa es la razón por la cual yo pregunté primero al principio para poder tener entonces, todavía estoy aprendiendo mucho sobre Colombia. Tal vez yo no sea capaz de responder esta pregunta correctamente o de manera correcta. Honestamente. Nosotros trabajamos entonces con países muy sofisticados como Estados Unidos y, por ejemplo, Singapur está haciendo un trabajo fantástico. Otros países han entrado, digamos, a la parte digital mucho más rápido, pero no es suficiente. Otros países entonces con los cuales trabajamos no están haciendo absolutamente nada y no van a hacer absolutamente nada. Algunos países entonces simplemente no van a cambiar, pero creo que eso es triste. Tal vez no va a tener mucho beneficio al respecto de esos países. Están tratando. Cualquier comienzo es un buen comienzo, pero usted no tiene que llegar al tope desde el principio, tiene que hacer efectivo cada paso que usted dé. Por eso es que he pasado entonces un tiempo hablando sobre los marcos digitales. Haga cada paso de manera exitosa y construya a partir de eso. No trate de ir tan rápido hasta el tope porque puede producir muchísimos fallos. La idea no es tener entonces tantos fallos. Si todos queremos entonces ser exitosos y esto es algo como nosotros, que nosotros medimos, nuestro éxito no es porque nosotros obtenemos contratos con diferentes países, nuestro éxito es porque los estudiantes aprenden y se benefician de los diferentes sistemas de manera exitosa. Nosotros consideramos esto un éxito del aprendizaje. Y bueno, LabTech está dirigido por educadores, para el beneficio de educadores y tiene un impacto alrededor del mundo. No es simplemente porque nos encanta desarrollar equipo técnico, es fascinante, por supuesto, pero nosotros hacemos esto para el impacto, para el beneficio. Así que no es tarde, no hay un retraso, simplemente hay que empezar. Si necesitan o quieren tener un diálogo con nosotros al respecto, nosotros podemos hacer un taller específicamente con ustedes y podemos entonces discutir una variedad de entradas o de resultados. Podemos contarles cómo empezar y a qué niveles pueden llevar sus escuelas. Estaremos felices entonces de compartir. Me siento privilegiado de ser invitado y me gustaría ver entonces todas las actividades que algunos de los países están haciendo. ¿Cuál es nuestro rol? En este caso es compartir toda esa información de forma tal que podemos aprender los unos de los otros. Nos encantaría hacer eso. Es una invitación abierta entonces la que les hago para que podamos hablar al respecto. Bueno, esta sería entonces mi respuesta. Thank you, sir. It seems that there are no more questions so far. Those were all really good questions. Todas fueron muy buenas preguntas. Muchas gracias. Thanks a lot, Steve. I can see your students are very curious.
That's good. Puedo ver que sus estudiantes y sus aprendices son muy curiosos. Eso es bastante bueno. Ese es el primer requerimiento, el primer requisito para ser un buen aprendiz.